la selección de esta marcha militar en el cierre de la Expo Prado, pero también dentro del Partido Nacional decíamos algunos no estaban de acuerdo, como fue el caso de Javier García, que lo hizo conocer a través de Twitter, de también la 250 del Partido Nacional de la Juventud, que es de Gandini, que dijeron esto es como una reacción ante el Poder Ejecutivo y tiene que ver con la decisión de la sanción a Manini Ríos. Vamos a hablar con el móvil de Desayunos Informales, nos vamos a habbar con Marcos Otegi, senador del Frente Amplio. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Hola, bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es la opinión del Frente Amplio frente a lo que sucedió? Acaban de explicar que no hubo una connotación política, que no fue... hubo mala fe. Claro, no fue mala fe. A ver, acá hay una secuencia de hechos que desde mi punto de vista son graves. Primero, una serie de manifestaciones fuera de lugar del comandante en jefe, en algo que está analizando el Parlamento Nacional, que es la reforma del sistema previsional militar. Después, la sanción del Poder Ejecutivo, convocatorias a movilizaciones, inclusive de importantes dirigentes del Partido Nacional, haciendo inclusive un paralelismo con el recibimiento a Wilson en su momento, cosas que no se pueden comparar, que son incomparables, y ahora este hecho. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es grave. Esto se inicia con una serie de declaraciones del comandante en jefe totalmente desafortunadas, y yo creo que sería muy saludable para recomponer la estabilidad en el vínculo con el Ejército Nacional y encauzar rápidamente esta situación, que el comandante en jefe diera un paso al costado. ¿No alcanza con la sanción impuesta al comandante? ¿Le pareció que eso no es suficiente? Bueno, claramente no está siendo suficiente. Yo no veo que estos hechos sean hechos aislados, me preocupan. El Parlamento sigue debatiendo algo que es muy trascendente, la reforma del sistema previsional militar es algo muy importante. Cuando hablamos de déficit fiscal, cuando hablamos de los componentes estructurales del déficit, las transferencias a la seguridad social y particularmente a la seguridad social militar son un tema muy relevante que el Uruguay tiene que encauzar. Es la única caja que no ha sido revisada a lo largo de estos últimos 25 o 30 años. Todo el resto del sistema previsional ha sido reformado en el Uruguay, esta es la última. Por lo tanto, creo que para la salud de la democracia, para la estabilidad institucional, yo creo que sería una muy buena cosa que el comandante en jefe diera un paso al costado. No está contribuyendo con sus actitudes. Pero si esto está coordinado, pensado, hay una estrategia, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién es el autor intelectual de esto que de alguna manera está poniendo en riesgo la institucionalidad, por lo que se expresa de tus palabras, Marcos? Yo no creo en conspiraciones, no estoy viendo fantasmas. Yo lo que digo es que la actitud del comandante en jefe, la actitud de tener pronunciamientos políticos sobre un tema de agenda parlamentaria, sobre un tema que hoy está debatiendo el sistema político, han generado una situación que no es deseable. Simplemente señalo eso. Y creo que no es una buena cosa que hoy estemos debatiendo un tema tan importante con este clima que se ha generado estos últimos meses. Bien, Otegi, ¿piensa que es una provocación al gobierno estas cosas que han sucedido y que debería entonces retirarse? Pero en su momento tuvieron la oportunidad de destituirlo, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, el Poder Ejecutivo es quien toma las decisiones. Yo estoy dando simplemente una opinión política analizando la coyuntura. Creo que sería deseable que el comandante en jefe diera un paso al costado. Creo que es muy importante que el Uruguay apruebe, que el Parlamento apruebe la reforma del sistema previsional militar. No solo para la salud de las cuentas públicas, que es un tema relevante, sino también para el futuro de las Fuerzas Armadas. Acá cuando se han hecho algunos señalamientos con respecto a este tema, como que se está defendiendo a los soldados, yo quiero ser muy categórico. Defendiendo el statu quo de este sistema previsional militar, no se defiende a los soldados. Un sistema que remunera muy mal, en este caso a la tropa, un sistema que genera jubilaciones con ingresos superiores a cuando uno está en actividad, es un sistema que no se sostiene. Y el Uruguay no va a poder abordar de manera racional, de manera responsable, mejorar los salarios de los soldados si no se revisa el sistema previsional militar. Por lo tanto, creo que es importante que esta reforma se apruebe.
y creo que inclusive es lo mejor para el futuro de las Fuerzas Armadas en el Uruguay revisar este sistema. ¿Por qué ellos mismos dicen que no, entonces, desde las Fuerzas Armadas? Porque lo que dijo Manini Ríos es que quiere pensar también que no es de mala fe, que lo hace Murro, sino que le falla la calculadora o que no está informado. Se habla mucho de los soldados jóvenes cuando se vayan a jubilar. A ver, un soldado joven es mal remunerado, por lo tanto cuando se jubila sigue teniendo una jubilación que no es una buena jubilación. Acá hay alrededor de unos 50.000 retirados militares. El 3% de esos jubilados militares se lleva el 21% del presupuesto del sistema previsional militar. Esos son alrededor de unos 1.500, 1.600 retirados militares que cobran jubilaciones entre los 133.000 pesos y los 340.000 pesos. Eso es lo que se está defendiendo. Acá no se está defendiendo a los soldados, se está defendiendo eso. Y creo que hay que ser muy claro en este debate. Yo creo que la mejor manera de defender a los soldados es ir hacia un sistema previsional racional y sí encarar en el Uruguay, creo que esto hay que encararlo hacia el futuro con responsabilidad, mejorar los salarios de los soldados del Uruguay, porque entre otras cosas, una mejor remuneración en la base de la pirámide de las Fuerzas Armadas también va a contribuir al equilibrio del sistema previsional militar. Dar un paso al costado por parte del comandante jefe del Ejército, ¿es una buena señal para la interna de la fuerza? Yo creo que es una buena señal para recomponer una situación que a todas luces no está en su mejor momento. Pero Vázquez dijo que seguía confiando en él. ¿Cuándo? Está bien, el presidente tiene los elementos como para tomar esa decisión. Como dije al principio, yo estoy dando una opinión política, creo que no han sido felices las intervenciones con este tema tan relevante del comandante en jefe, por lo tanto lo más saludable es que dé un paso al costado y recomponer esta Manini situación. Ríos, ¿es así? ¿Cómo? Que usted dijo que Manini Ríos esgrimió argumentos falsos, que no es cierto que un militar de 26 años no vaya a poder jubilarse como había dicho el comandante. Bueno, eso no es cierto. No es cierto que un soldado que ingrese con 26 años al ejército no pueda jubilarse, porque son 48 años de edad, 22 de servicios efectivos, pero se computan 6 cada 5 años. Por lo tanto, un militar que ingrese con 26 años a la fuerza se va a poder jubilar por el sistema previsional militar. Y en el caso de la selección de la marcha que sonó en el cierre de la Expo Prado, ¿habría que tener alguna medida con la persona que la autorizó? Bueno, yo creo que aparentemente hay una investigación administrativa, uno tiene que esperar los resultados de la misma. Yo creo que es un hecho desafortunado, totalmente desafortunado, en el contexto que se venía dando la situación con el ejército y con el comandante en jefe. Es un hecho desafortunado. Cualquier persona inteligente se da cuenta que es totalmente inapropiado que se haya entonado esa marcha en esta oportunidad. Marcos Otegui, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Bien, y hablemos también